Amigos, bienvenidos a un espacio más de la entrevista CDMX. El día de hoy tenemos a un gran invitado que nos va a platicar y nos va a poner al día sobre un tema muy complejo que se está viviendo en la Ciudad de México desde prácticamente el 2021, que tiene que ver con el financiamiento y las prerrogativas de los partidos políticos. Como ustedes saben, a partir de la pandemia y sobre todo desde el inicio de este gobierno de la Cuarta Transformación, se ha aplicado una política enérgica y muy agresiva en materia de austeridad. Eso ha impactado en todos los niveles y por supuesto en los organismos autónomos constitucionales, como en este caso el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y eso, por supuesto, ha traído diversas crisis en materia política en la Ciudad de México porque afecta la vida interna de los partidos políticos, que son muy importantes en la vida democrática de cualquier sociedad y sobre todo de la Ciudad de México. Al darse este debate, en 2021, recuerdo yo, hubo una confrontación ahí paradójica entre los partidos de oposición y el partido en el gobierno y el Consejo Electoral del Instituto de la Ciudad de México, donde pues en un principio ellos decían, el gobierno es el que nos está recortando recursos y no podemos darle dinero a los partidos políticos, pero veíamos que los partidos políticos tampoco estaban respaldando del todo al Instituto Electoral y parecía que había ahí ya como una confrontación donde quien salía ganando, por supuesto, era el gobierno de la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el partido Morena, que al estar en el gobierno, por supuesto, no depende de los recursos públicos que obtiene vía el financiamiento de las prerrogativas. Pero por eso estamos ahorita con Andrés Sánchez Miranda. Él es un político joven, militante del Partido Acción Nacional, ha sido también diputado local en la extinta Asamblea Legislativa y hoy tiene nada más y nada menos la responsabilidad de representar al PAN ahí en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y para este 2022 las cosas han cambiado. Bueno, no del todo, sino que la advertencia estaba de que para estas fechas, septiembre, octubre, iba a llegar otro recorte y se iba a vivir lo que se vivió el año pasado, que simplemente los dejaron sin recursos a los partidos políticos, pese a que la Constitución de la Ciudad de México establece que las prerrogativas de los partidos políticos deben estar garantizadas en el presupuesto, tanto por el gobierno de la ciudad y el instituto las tiene que repartir de manera correcta. Bienvenido, Andrés. Platícanos qué tanto está pasando y cómo lo podemos ir resolviendo en un tema que es quizá muy técnico, pero hacerlo más accesible para todos los que nos escuchan. Gracias, Luis. Pues honestamente es un tema bastante sencillo de poder entender. Hoy nos encontramos ante un régimen autoritario, como lo sabemos. Y el financiamiento de los partidos políticos es un tema que sin duda ha generado críticas entre la ciudadanía. El origen de por qué se debe de dar recursos de los impuestos al funcionamiento de los partidos políticos. Y aquí quiero hacer un poquito de historia, porque es justo donde nos estamos encontrando y tal vez aproximando cada vez más. El financiamiento de los recursos públicos para el financiamiento de los partidos tiene un origen para poder balancear un desequilibrado sistema político. Un desequilibrado sistema político donde en algún momento en nuestro país el gobierno venía de un partido único, con un carácter populista y claramente militarizado. Hablo de los años 50, cuando todavía la época postrevolucionaria tenía un gobierno con esas características, militarizado y populista. La coincidencia es que hoy, pues cada vez nos acercamos más a él. Para poder balancear ese sistema, se determinó que los partidos políticos debían contar con recursos para poderle dar a conocer a la ciudadanía las diversas alternativas políticas y de gobierno que deben existir. Y eso es lo que estamos defendiendo el día de hoy, el balance que debe existir en nuestro sistema democrático. Nosotros consideramos que el Congreso de la Ciudad se extralimitó y atropelló los derechos de la autoridad electoral, en este caso del ISM, al modificar su presupuesto durante el año pasado. En diciembre se votó un presupuesto de 1.200 millones de pesos, cuando originalmente el instituto había pedido prácticamente 1.800. Esto es, para empezar, un agravio a la autonomía presupuestal y de gestión del instituto. Pero de esa forma también el instituto nos pone a los partidos políticos como un daño colateral, porque ellos, en vez de decir de los 1.200 millones que ya me autorizó el Congreso, acato lo mandado en la Constitución y aparto la bolsa de los partidos políticos para su funcionamiento y me gasto el resto con autonomía de gestión y presupuestal, ellos metieron toda la misma bolsa en enero.
Y pasó exactamente lo que tú comentas en diciembre del año pasado, cuando no se nos pagaron las prerrogativas, sino hasta que el gobierno de la ciudad les dio una ampliación líquida durante el mes de diciembre y nos llegaron prácticamente el 29 de diciembre esos recursos a nosotros. Lo cual es desaseado y equivocado por muchas razones. Para empezar, porque nos gastamos prácticamente 3 meses de prerrogativas en un solo día. Entre el 29 y el 30 de diciembre tuvimos que gastar eso, lo cual pues no obedece un esquema de buena planeación y de construcción de ciudadanía, que es a lo que los partidos políticos debemos apuntar. Sin embargo, también la ley hoy nos prohíbe poder generar ahorros o gastárnoslo el año que sigue. Es decir, si no nos lo gastábamos entre el 29 y el 31 de diciembre, teníamos que devolverlo o incluso nos podían multar. Entonces estábamos en un escenario de perder, perder, donde o lo gastábamos como con las condiciones en las que nos encontrábamos o perdíamos el recurso y además generábamos una multa. Por eso, este año se impugnó desde enero el acuerdo presupuestal del instituto, donde ellos nuevamente transgredían la Constitución al no apartar la bolsa de prerrogativas de los partidos políticos. Nosotros los acompañamos en todas las peticiones que han hecho, de ampliaciones presupuestales, de mandatar al Congreso a respetar su autonomía presupuestal y también en contra de la reestructura ilegal a la cual ya fueron ellos obligados durante el trimestre pasado. Nosotros hemos sido muy empáticos y solidarios con el instituto. Sin embargo, también consideramos que ellos obraron mal en el mes de enero al no garantizar nuestros recursos. Porque esto abre una puerta al autoritarismo que pareciera que es muy pequeña, pero no lo es. Porque lo que está pasando el día de hoy, lo que ocurre es que un gobierno autoritario de cualquier color, ya ni siquiera pongamos hoy un partido político, ni una temporalidad, puede pasar en cualquier momento de la historia. Si un gobierno que cuenta con una mayoría del Congreso, como generalmente ocurre, porque el gobierno que gana la elección generalmente tiene la mayoría de los diputados, la forma más fácil de poder sofocar a la oposición en el referéndum electoral se convierte en el tema presupuestal. Si el día de hoy no se confirmara esta sentencia que la Sala Superior acaba de votar el día de hoy, estaríamos abriendo un camino muy sencillo. Es decir, si no quiero a un referee electoral fuerte y no quiero a una oposición con buenas herramientas para poderle dar a conocer una alternativa, la forma fácil es cerrar la llave presupuestal y se acaba el problema. Es precisamente lo que nos estamos jugando el día de hoy y por lo que nosotros decidimos impugnar en todas las instancias legales posibles. El día de hoy la Sala Superior nos acaba de dar la razón y nos acaba de decir que el Instituto Electoral de la Ciudad de México obró mal a principios del año y que ellos tendrían que haber garantizado nuestro financiamiento y que ellos también por su propio conducto legal estar en lo correcto en poder combatir la ilegalidad que generó el Congreso al recortarles el presupuesto. Pero una cosa no conlleva a la otra. No podemos ser un daño colateral de una acción orquestada desde el gobierno de la ciudad y del Congreso de la ciudad. Por esa razón, nosotros hoy nos congratulamos con la sentencia de la Sala Superior que revoca todos los acuerdos previos donde se ponía en una situación de indefensión a los partidos políticos, porque era prácticamente un trimestre lo que no íbamos a recibir de prerrogativas. Un trimestre que sí son varios cientos de millones de pesos si sumamos a todos los partidos políticos, pero sobre todo lo que nos estábamos jugando hoy es un contrapeso de la democracia. Creo que a eso, sin que suene como comercio de tarjeta de crédito, no le podemos poner precio, porque lo que nos estamos jugando el día de hoy es nuestro futuro inmediato. Es poderle dar a la ciudadanía a conocer un posicionamiento rumbo al 2024, de construcción de ciudadanía, de construcción de alternativas, y de quienes hoy no se sienten representados por el gobierno, sepan que hay otros partidos políticos que sí pueden tener una viabilidad para poderlos incluir en la toma de decisiones. Muy bien, Andrés, tocas temas muy importantes, justo lo de la militarización, hoy es una realidad, ya está aprobado por el Senado, pero hemos visto este ataque a los órganos autónomos, que en un principio parecía algo normal, ¿no? De quienes llegan al poder y siempre, también no podemos decir que a los órganos autónomos los han querido el poder público, del color que sea, tenerlos sometidos. Pero lo que ha llamado la atención es por qué este recorte tan agresivo o esta asfixia presupuestal, cuando ahorita que estamos en la coyuntura de los 18 informes de gobierno de Claudia Sheinbaum, dice que hay una economía de 80,000 millones de pesos que se han hecho. Como por qué, si hay una economía de 80,000 millones de pesos, que además cada año desde que tomaron posesión, y tampoco es una situación que se diera solo en este gobierno, se daba en el pasado,
de que generaban remanentes como de 30,000 millones de pesos. Tú como diputado y involucrado también en temas de finanzas lo viviste. ¿Por qué está este problema que no debería de ser, ¿no? O sea, dinero hay. Entonces, eso pues quizás sí apunta más a esta idea de optar al órgano autónomo, que por cierto, aparentemente en un principio se decía que no tenía una mayoría el partido oficial y por eso como que había ahí diferencias, pero hoy pareciera que pues con estas actitudes en contra total de los partidos, sobre todo afectando a los de la oposición, pues da la impresión de que están totalmente alineados con el gobierno, ¿no? Quizá por este temor, que ya hay un temor fundado de la militarización incluso. En ese tema, yo no me aventuraría a decir que hay una parcialidad o un actuar sesgado por parte de los consejeros. Yo no creo que Morena los haya cooptado, genuinamente no lo creo. No me gustaría pensar eso. Pero lo que sí está ocurriendo es que Morena no gasta en lo que no le gusta. Y el gobierno de Morena ve a los órganos autónomos y a la democracia como un lujo, no como una necesidad. Y por eso busca acotar al Instituto Electoral tanto a nivel nacional como a nivel local, a los partidos políticos de oposición, porque somos la única disidencia hoy que no le decimos que sí a todo al presidente. Eso es lo que ellos están buscando acotar. Entonces, pues yo creo que los consejeros electorales en esta interpretación de la norma, que es respetable, pero que no coincidimos con ellos, de poder decir, el presupuesto que se me asigna, yo lo puedo distribuir como con mi autonomía presupuestal mejor lo mandate, pues hoy por eso la sala superior les corrige la plana. Por supuesto que ellos no estaban buscando afectar de manera individual a un partido o a los partidos políticos, pero ellos tenían que balancear la decisión en decir, dejo de pagar salarios o dejo de pagar rentas o le pago a los partidos políticos. Nosotros desde enero les dijimos, creo que lo correcto es lo que hace el INE, que de hecho pues es superior, incluso jerárquico en muchas cosas. Ellos pueden atraer funciones de los OPLES. El INE desde enero también dijo, yo voy a apartar el dinero de los partidos políticos y para lo que no va a haber recursos es para la consulta de revocación de mandato. Si la quieren, amplíenme el presupuesto. Eso es lo que debieron haber hecho también el Instituto Electoral de la Ciudad de México, apartar los recursos de los partidos políticos y decir, si quieren la consulta de presupuesto participativo, que también está en la ley, la puedo hacer con esas características. ¿Quieren una consulta mucho mejor? Denme más presupuesto. Pero dinero, por supuesto que hay. De hecho, pues lo sabemos, la ley de ingresos siempre está subestimada en cerca del 10%. Este año el presupuesto de la ciudad es de más de 220,000 millones de pesos. Y lo que estamos jugando aquí, de acuerdo al último acuerdo, son menos de 40. 40 en un presupuesto de 220,000 millones de pesos. Es un tamaño minúsculo y ridículo el sacrificio que tiene que hacer el gobierno de la ciudad para el funcionamiento de la democracia. Por eso creemos que es un régimen completamente autoritario. No es que no haya recursos, por supuesto que los hay. Lo que no les gusta es la disidencia, lo que no les gusta es la diversidad de pensamiento, lo que no les gusta es la heterogeneidad social en la que nos encontramos y que no coincidimos con ellos. ¿Y qué diferencia hay con base a 2021? Digo, en 2021 incluso yo los llegué a criticar a ustedes como partidos diciendo, le están haciendo la chamba a Claudia Sheinbaum, ¿no? Al haber generado ahí una confrontación con los consejeros y no ir como unidos con el órgano autónomo para su defensa en este temor tan grave que es afectar la democracia. Ahí ustedes tenían su punto de vista diferente, de decir, no, a ver, nosotros estamos defendiendo lo que nos corresponde a nosotros, pero vimos que sí el Consejo Estatal que tomó sus decisiones diferentes ya para el 2022, como dices, al inicio de este año, y ellos, yo recuerdo incluso haber platicado con varios consejeros electorales que me dijeron que ya preveían esta crisis, porque ellos lo que tuvieron que hacer, y hay un tema también interesante en el que nos tenemos que detener, que es las reformas que hizo el gobierno de Claudia Sheinbaum, el Instituto Electoral, para eliminar muchas áreas que ellos consideraban inútiles, y eso, por supuesto, que obligó a que se tuvieran que despedir a muchas personas y que se tuvieran que hacer muchas economías. Y ayer lo que vimos fue que
cumpliendo quizá la sentencia de la sala regional por la impugnación de ustedes, emitieron de manera urgente un acuerdo donde dijeron, a ver, aquí hay 66 millones ya de pesos para de inmediato atender las demandas de los partidos políticos, pero no sé si eso ya se suma a lo de la sala y si eso va a resolver el problema, ¿no? De aquí al trimestre que queda, y si eso rompe ya este juego perverso de quitar recursos y de tanto lastimar un órgano autónomo y por el otro lado también a los partidos políticos para que prácticamente queden sin posibilidades de movilizarse como deberían de hacerlo normalmente. Lo vemos con mucha preocupación. O sea, hoy no es un día para celebrar. O sea, hoy no estamos nosotros congratulándonos con la resolución de la Sala Superior, a pesar de que fue a nuestro favor. O sea, sí tengo que decir eso con toda claridad. No es un día de celebración para nosotros, es un día de preocupación. Es un día en el que no se nos da la razón conforme a lo que se planteó a principios del año diciendo ustedes no pueden tocar nuestro presupuesto. Pero también es un día de preocupación porque al tener tan poco tiempo ahora en el año, ya muy avanzados presupuestalmente hablando en cuanto a gastos comprometidos y generados, eh, pues ya el Instituto Electoral va a tener muy poco margen de maniobra para también enfrentar los compromisos propios. Es lo que nosotros buscábamos evitar desde enero. Decir, no es nuestro problema, ustedes hagan los ahorros donde tengan que hacerlo siempre y cuando respeten nuestro presupuesto. No. O sea, nosotros, por supuesto, que vamos a defender nuestros recursos y los acompañamos a ellos en la defensa en los suyos. O sea, por eso nosotros hemos presentado incluso controversias constitucionales por el tema de la reestructura, acompañando el tema de la democracia, porque creemos que un árbitro electoral fuerte nos conviene a todos. O sea, es algo deseable para nuestro sistema democrático. Entonces, hoy vemos con mucha preocupación que presupuestalmente hablando, ellos van a tener problemas para cerrar el año, así como nosotros los tuvimos el año pasado. No es un empate de cartones. Aquí es perder, perder, porque partidos políticos débiles generan un sistema chafa electoral y un árbitro débil también lo genera. Entonces nosotros no queremos partidos ni instituciones débiles. Buscamos lo que nos corresponde y también les deseamos todo corazón que ellos en su impugnación, también en sala superior, también ganen y que se mandate al Congreso a modificar el presupuesto para que de las ampliaciones que ya se están dando para cerrar el año, a ellos se les pueda compensar con lo que se les quitó a principios de 2021 y 2022 porque ha habido dos recortes presupuestales ya. Entonces, esperemos que ellos también puedan tener una resolución a su favor, porque dinero, como lo comento, hay. O sea, ellos, a diferencia del instituto, sí van a estar malabareando para podernos pagar. Pero el gobierno de la ciudad no. El gobierno de la ciudad, si pierde el juicio electoral, van a poder sacar de los cerca de 20,000 millones de pesos hoy que tienen de ingresos subestimados de los 220,000, pueden pagar esos 40 millones adicionales o 100 millones adicionales, que era de hecho lo que originalmente se habían pedido, para que no haya ningún juego perverso en esto. O sea, es lo que nosotros realmente les deseamos a ellos, que esperamos que la sala superior, así como nos dio la razón hoy con respecto al instituto, también al instituto le den la razón con respecto al Congreso y a la Secretaría de Finanzas, y les obliguen también a pagarles lo que les corresponde. Ahora, qué bueno que tocas ese tema. ¿Cómo van las controversias que presentaron en el curso jurídico para evitar estas reformas que hizo Claudia Sheinbaum, que fueron avaladas por la mayoría de Morena en el Congreso de la Ciudad de México y que a todas luces se veía que son inconstitucionales? Pues una de ellas fue suspendida por la sala constitucional local, después ya la sala superior ya les acaba de decir que eso no es una tarea de la sala constitucional, dado que es un tema electoral y no tiene facultades. Y por eso hablo de un tema faccioso, porque la sala constitucional no había conocido de ningún asunto hasta el día de hoy. Y el primer tema que conoce es un tema para darle la razón a Sheinbaum en debilitar a nuestro árbitro electoral. Por eso vemos con mucha preocupación este régimen autoritario. Entonces, ¿dónde estamos parados hoy? El tema de la reestructura está en la Corte y el tema presupuestal está en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Eh, Ambos temas siguen vivos. Desafortunadamente no tenemos hoy conocimiento de que se vayan a enlistar en el corto plazo, pero esperemos sensibilidad por parte de los magistrados y de los ministros de la Corte en cada uno de los respectivos temas, porque uno es el tema presupuestal y el otro es el tema de la reestructura. Corren por carriles separados.
La reestructura está en la Corte y el presupuestal en Sala Superior. Creo que en ambos tenemos, tanto instituto como partidos políticos de oposición, todas las de ganar. Solo esperemos que le den un poco de celeridad. Sabemos que el tema judicial no siempre es tan ágil como desearíamos, pero apelamos a la sensibilidad, sobre todo en un momento tan turbulento como en el que nos encontramos hoy. En el Tribunal Electoral te refieres a que es del Consejo Electoral que está defendiendo que se le entreguen sus recursos como debieran ser. Ese es el que está en lo electoral. Correcto. Ese tema, el Instituto Electoral ya lo ganó en el Tribunal Local. De hecho, se le mandató al Congreso de la Ciudad a modificar el presupuesto. Ellos lo impugnaron en la Sala Constitucional local y en la Sala Superior. Y en la Corte también, de hecho, lo recurrieron. La Sala Constitucional local dio una suspensión que ya acaba de ser revocada y sigue vivo en la Sala Superior. Entonces, por eso consideramos que ese recorte presupuestal también fue ilegal. El Congreso de la Ciudad se extralimitó porque tenemos antecedentes tanto en tribunales como en autónomos, donde el presupuesto que ellos solicitan debe de aprobarse íntegramente como se solicitó, para no poder, para no poner en un estado de, ¿cómo decirlo? Eh, de subordinación política a un autónomo frente al secretario de Finanzas y al gobierno. Sí, claro, se extralimitaron, pero tampoco hicieron nada, ¿no? Cuando se les dio el Tribunal Electoral, que les dio esta orden de amplíen presupuesto, Claudia se lavó las manos y dijo que el Congreso lo vea y la mayoría lo desechó como si no hubiera pasado nada. Pero entonces sigue vivo y sigue la Sigue vivo. posibilidad de que la Sala Superior, que sería ya, entiendo, un fallo irrevocable, le ordene al Congreso de la Ciudad de México hacer la ampliación presupuestal. Bueno, no a ellos, sino tomar esa medida para que sea la Secretaría de Finanzas la que genere esta ampliación presupuestal. Es correcto. De hecho, hay dos formas de hacerlo. Se le puede mandatar al Congreso de la Ciudad a modificar el presupuesto y que este dinero salga del presupuesto ordinario, o se le puede mandar a la Secretaría de Finanzas que de los ingresos no ordinarios, es decir, de los ingresos subestimados, porque generalmente si ocurre se recauda más de lo que se plantea, de ahí salga. Entonces, es cualquiera de los dos caminos, pero ambos dan una solución integral al problema. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? ¿Qué sería lo que está afectando ahorita al Instituto Electoral de la Ciudad de México? Si se respeta la sentencia del tribunal local que ya les dio la razón, eran cerca de 280 millones de pesos, casi 300, porque de hecho ellos les están diciendo que se le tiene que aumentar el presupuesto incluso con un índice inflacionario acumulado, porque el Congreso no lo ha considerado así. Entonces, les están dando incluso más dinero del que solicitaron originalmente. Ok. Y entonces eso si queda firme en la Sala Superior, ya no habría de otra para que se entregaran los recursos. Debería ser así. Pero bueno, falta ver todavía qué otras maniobras pudiera haber. Y ¿no lo ven ustedes como un tema también hasta cierto punto político, el que casualmente guarden el fin de año, que es donde se negocia el presupuesto del próximo año, este, este conflicto que los pone a ustedes en conflicto como partidos y que los mete pues ya así de una negociación turbia, ¿no? Con esos problemas. Sí, de hecho el gobierno, al menos en esa administración, se ha caracterizado por tener un método intimidatorio, tanto con la oposición como con los autónomos en temas presupuestales. Nosotros, por esa razón, el partido político que represento en el Congreso de la Ciudad votó en contra del presupuesto el año pasado y se metieron prácticamente 150 reservas defendiendo a los autónomos, a las alcaldías, a los programas prioritarios que hoy desafortunadamente han sido cancelados. Entonces, se votó en contra y si la circunstancia no ha cambiado, pues probablemente se va a repetir esa situación en diciembre. Y por lo menos en el corto plazo ha sido el único presupuesto que se ha votado en contra por parte de Acción Nacional. Y en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la controversia que tienen ustedes presentada. Ahí cómo están los tiempos o cómo ven y qué giro podría dar. Es decir, ¿se estaría recuperando el Instituto Electoral de la Ciudad de México como lo conocíamos en caso de que les den la razón los ministros de la Corte? Esperaríamos que sí, sobre todo porque se redujeron áreas que son sustantivas. O sea, por ejemplo, la unidad de género
se me parece fundamental. O sea, es el tema que se ha impulsado en cuanto a temas de inclusión y equidad. Y para Morena no fue prioritario. O sea, me preocupa mucho que, incluso teniendo diputadas que históricamente han estado en la lucha feminista, votaron a favor de recortar esta área tan necesaria. El tema de relaciones con órganos políticos locales también, o sea, estamos dejando en muy pocas manos la organización de las elecciones. Entonces, por eso vemos con preocupación la reestructura. Honestamente, pues, se han hecho excitativas a la Corte para que se resuelva el tema lo más pronto posible, pero desafortunadamente al día de hoy no ha sido enlistado. Esperemos que sea atendido con prontitud. No tenemos un estimado de tiempo en el que se pudiera resolver. Es Desafortunadamente no. O sea, al menos no pudiera aventurarme a dar una fecha cuando depende en estricto sentido de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. claro. Y ahora tú como representante del PAN en este órgano autónomo, ¿sí has visto afectaciones a partir de que desaparecen estas eh, comisiones? Que yo veo que, por ejemplo, una muy importante también, tenía tareas de fiscalización, que muchos dirán, bueno, ¿y la fiscalización qué? ¿No? Porque como esta parte de la reforma electoral, la tarea de la fiscalización quedó en el INE, dicen, pues aquí prácticamente no hacían nada, pero ¿de qué manera nos está afectando en este momento en el que vemos que hay, pues ya, empezando por la jefa de gobierno y de ahí para abajo cualquier personaje haciendo campaña abiertamente, donde no sabemos de dónde provienen esos recursos, tampoco vemos a la autoridad electoral como que ponerles freno, y se siguen dando estos actos y se van ahí sumando. Sí hay como que ya un precedente ahí medio negativo por el tema de la revocación de mandato en el tribunal electoral, pero sigue siendo como que todavía muy tibio, endeble. Otra vez le mandan la sanción al Congreso de la Ciudad de México y el Congreso de la Ciudad de México se lava las manos, pero esa parte de fiscalización a mí me parecía muy importante porque antes teníamos la posibilidad como ciudadanos de que si veíamos por nuestras calles de repente bardas pintadas con el nombre de Andrés Sánchez Miranda, decir, oye, ¿por qué? ¿No? ¿Quién es este ciudadano que se anda promoviendo? ¿Por qué? Y eso ya generaba un proceso de investigación, de sanción, donde se fiscalizaban recursos y eso hacía que no estuvieran violando la ley cualquier ciudadano. Pero hoy vemos que hay bardas de Es Claudia por todos lados, de diputados también que se promueven por cualquier lugar, sobre todo los del régimen actual, y cómo está afectando la vida del partido, a lo mejor en temas que ni nos imaginamos, ¿no? Que los ciudadanos ni siquiera se imaginan que hay una afectación importante en el recorte de esas comisiones. Sí, se afecta en muchas cosas. Para empezar, el tema de capacitación, que es algo fundamental para tener a una autoridad electoral muy técnicamente robusta, se está poniendo en juego. Estamos dejando de gastar en eso para empezar. En segundo lugar, se notó en el presupuesto participativo. El Instituto Electoral de la ciudad hizo un trabajo fenomenal con los recursos que tuvo, pero se notó, por ejemplo, en cuanto a las impresiones de las boletas, fue en un papel pues mucho menos seguro, si lo queremos ver de una forma en cuanto a darle certeza a la elección. Se instalaron menos casillas y menos puntos de recolección de voto. Y si eso se repite, pues sí, tendremos un instituto mucho más débil en temas de capacitación, fiscalización, inclusión, y en cuanto a su capacidad para poder organizar elecciones profesionales, transparentes, limpias y justas. Eso es lo que nos estamos jugando, sobre todo porque estamos sentando un precedente en un año no electoral y no podemos hacer como que no pasa nada, porque se puede esto replicar sin ningún problema en el 2024 y que podamos generar recursos que para los ojos de Morena sean temas no prioritarios, pero en aras de tener un éxito débil, unas elecciones con material electoral no seguro, con menos casillas de las que se deberían tener, con mucha más fila, con tal vez con presidentes, secretarios y escrutadores mal capacitados. Es lo que están buscando ellos, porque saben que su capacidad de movilización con los programas sociales hoy tienen un buen saque, pero saben que el voto de conciencia, el voto informado no los va a acompañar. Y por eso están buscando que el árbitro electoral esté mal capacitado, para que no se dé cuenta de cualquier posible trampa que ellos puedan incurrir el día de las elecciones. Entonces, esa elección se construye capacitando a la gente desde años antes, como está ocurriendo actualmente, y fiscalizando a los partidos políticos para que no hagamos trampa con los anticipos de campaña o con promoción
personalizada de algunos personajes. Eso es lo que nos está faltando el día de hoy y es lo que está en juego. ¿Y eso ustedes lo han visto ya muy presente ahí? O sea, ¿se mantienen las mismas denuncias o ya se ha perdido incluso fe en la autoridad electoral? No, el día que perdamos la fe en la autoridad electoral es el día que el sistema de mujer se claudicó y jamás vamos a hacer eso como partido. Sea una institución con mucho dinero o con poco dinero, haremos lo posible para robustecerlos, para acompañarlos, para darles confianza. Nosotros queremos una institución fuerte, una institución con credibilidad, con autoridad frente a nosotros, y haremos todo lo que esté en nuestras manos para no dejarlos solos. ¿Y qué otros mecanismos están pensando para que esto, bueno, ahorita que tenemos este déficit de comisiones y que hay seguramente muchos temas que están incurriéndose en omisiones, no se detengan? Eso creo que sí sería una pregunta que se debe hacer a los consejeros electorales. Esa parte no pasa por las representaciones. Pues, ¿qué se tiene que hacer? Pues robustecer para empezar presupuestalmente para que podamos tener al ISM que estábamos acostumbrados con fuerte técnicamente, profesional, entregado, con compromiso. Esa parte la tenemos, pero desafortunadamente tuvieron que recortar muchos lugares y hoy el trabajo se acumula. Y cuando se acumula el trabajo se hace con menos pulcritud. Entonces, lo que buscamos es eso, es regresar a lo que conocíamos, a lo que nos dio confianza durante prácticamente 20 años, más de 20 años. Porque en las últimas elecciones del 97 jamás hubo quejas, jamás hubo que poner en tela de juicio ni su credibilidad ni la probidad. Queremos un instituto de esa forma. Sabemos que hoy los consejeros lo son, pero necesitamos darles las herramientas para poderlo demostrar. Claro, ¿te parece si hacemos una pausa y regresamos? Porque tengo algunos temas todavía ahí que me gustaría tocar como representante del PAN para que concluyamos la entrevista. Sin duda. Gracias a quienes nos siguen aquí en la entrevista CDMX. Seguimos platicando con Andrés Sánchez Miranda, quien es muy habilidoso y también ya está ahorita por cuestiones de tiempo tomando el Listo, volante. Luis. Pues contesto las preguntas. Le, Mil le- le gracias. va- le vamos a hacer aquí algunas preguntas para concluir la entrevista a Andrés Sánchez Miranda sobre, con este fallo del Tribunal de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya no van a tener ningún problema los partidos políticos en materia presupuestal este trimestre que queda del 2022. Pues entendiendo la sentencia de la Sala Superior que se votó el día de hoy, que todavía nos falta que se nos notifique de manera personal para poder conocer con lujo de detalle el cumplimiento de la sentencia. Pero habiendo escuchado lo que se expuso hoy en la cuenta que expusieron los magistrados electorales, entendemos que no habrá ningún problema. El problema, sin que suene como un tema insensible con el instituto, el problema hoy pues sí radica en la Secretaría Administrativa de la institución, que tendrá que hacer unas nuevas adecuaciones presupuestales para poder pagar las prerrogativas del último trimestre a todas las fuerzas políticas sin distinción. Esto generalmente va a conllevar pues nuevos recortes, no sé si va a haber nuevos recortes de lugares o si se va a poner tal vez en hold el pago de algunos salarios o de aguinaldos o de proveedores, rentas, esa parte no la conozco, pero para dar cumplimiento cabal a la sentencia de la Sala Superior, sí se debe de garantizar el 100% de las prerrogativas por lo que resta del año. No debería haber ningún problema, salvo que el instituto se declare pues prácticamente en bancarrota, en default financiero, y que nos digan que no hay de dónde. Esa sería la única alternativa o posibilidad donde no se nos diera el dinero. Que ellos estuvieran en la posibilidad material de poderlo otorgar. Que creo que no están en ellos, porque las prerrogativas son mucho menos de los cerca de 240 millones que ellos van a recibir durante el último trimestre. Es decir, descartas que pudieran hacer algún otro tipo de maniobra ahí para mantener esta estrategia, si fuera una estrategia, de asfixiar financieramente a los partidos políticos. Pues esta fue la última instancia, judicialmente hablando, en la que podríamos impugnar o generar un juicio de reconsideración o incluso excepcional. Pero por eso considero que ya está en firme. Lo que se votó en Sala Superior el día de ayer, ya no hay una instancia por encima de ellos para poder combatir esto. Entonces,
pues entenderíamos que para darle cumplimiento cabal a lo que ayer se sentenció, perdón, lo que se sentenció el día de hoy, por la tarde, pues se tiene que hacer un nuevo acuerdo donde se garantice el pago completo. Claro. Oye, pues para no quitarte más tiempo, me gustaría preguntarte ya para ir cerrando, este tema que sí les compete a ustedes, como el PAN es el principal partido de oposición en la Ciudad de México. Hemos visto también que hay toda una embestida por parte del gobierno al Partido Acción Nacional en materia política. Ya dirán las autoridades o quizá la historia quién tiene la razón, pero ¿qué están haciendo ustedes como partido político, el principal partido político de oposición, ante esta promoción personalizada que vemos de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que tiene desplegada en la Ciudad de México y en toda la República? Si lo están dejando pasar, si hay juicios que estén abiertos, que tengamos que ponerles atención, y si ven alguna posibilidad de frenar esto. Siento yo que la misma autoridad electoral está siendo muy tibia. Digo, por ejemplo, estos 18 informes de gobierno que se van a vivir son, no están justificados como una rendición de cuentas, salvo el del 7 de octubre, que es ante el Congreso de la Ciudad de México, pero todos los demás que está haciendo que está haciendo en las alcaldías, donde además se puede presumir desvío de recursos, porque no sabemos quién está pagando esos eventos, que van a ser 16 eventos. Si ustedes están haciendo esta tarea de presentar denuncias, ya sea ante el Instituto Electoral o ante el INE, para que se investigue, se fiscalice y en algún momento, si hay alguna irregularidad, se pueda hacer justicia. Sí, desde el tema de la revocación de mandato se presentaron muchísimas quejas y denuncias en términos de las violaciones que hicieron tanto Sheinbaum como los gobernadores y diputados a la revocación de mandato, donde se decía explícitamente que los gobernantes no podían hacer promoción, ni los partidos políticos, y pues ellos ignoraron por completo esta recomendación y lo hicieron. Se sancionó a Claudia Sheinbaum, se le envió al Congreso de la Ciudad la sanción, y el presidente de ese momento, el diputado Díaz Polanco, decidió nunca inscribirlo en el orden del día, ni dar conocimiento a los diputados de cuál iba a ser la sanción. Eso es un tema, pues por supuesto, de una omisión, donde nuestra norma hoy imperfecta no nos dice, pues, qué pasa en caso de que no, o sea, que no se cumpla la sanción que la autoridad electoral impuso sobre la gobernante, pero no porque estemos hoy en un área un poquito gris dejaremos de hacerlo. De hecho, acabamos también de presentar una queja más contra la titular de la central de abastos, porque todo el edificio público de la central de abastos está lleno de bardas de Claudia, con flyers, pósters, gallardetes y cuanta mugre de porquería electoral existe adentro, en un edificio público, auspiciado y solapado por una servidora pública. Entonces, por supuesto que hemos acudido no únicamente ante la autoridad electoral, sino también ante la Contraloría General de la ciudad para darle conocimiento de todas las irregularidades. Sin embargo, pues aquí estamos en un gran problema porque la Contraloría es juez y parte. Es parte del gobierno y debe juzgar las irregularidades con las que se desempeñan sus servidores públicos. Por eso también creemos que el Contralor de la Ciudad debería de ser un ente externo, autónomo, que deba de ser votado por mayoría calificada del Congreso de la Ciudad y sin militancia partidista, para no poder poner ambas partes en la misma olla. Y pues, ¿en qué momento el Contralor General, propuesto por la misma jefa de gobierno, va a sancionarla por hacer una campaña anticipada? Creo que sería muy ingenuo de nuestra parte pensarlo, pero agotaremos las instancias legales, porque si algo creemos es que las instituciones deben de ser quienes generen las sanciones correspondientes y quienes le pongan a Claudia Sheinbaum en su lugar. Creo que la ciudadanía se da cuenta de esto, se está dando cuenta pues que si el metro se ha caído, que si la inseguridad no ha mejorado, que si el desempleo está en su nivel más alto en décadas y la inflación también, y lo único que nos pueden comunicar es Claudia, algo están haciendo muy mal. Perfecto. Para cerrar la entrevista, me parece o tengo la impresión de que serás tú
quien le toque estar ahí al frente de lo que sería la elección de 2024, ¿qué perspectiva tienes? Porque como vemos, pues esto ya inició y aunque falta un año para que empiece formalmente el año electoral, parece que no se va a detener ya esta inercia. Sí, pues el año electoral ya está a la vuelta de la esquina. Como lo recordamos, el proceso electoral de 2024 arranca formalmente en 2023, a finales del año, en el mes de octubre específicamente. Entonces, pues ya estamos a muy poco tiempo de poder arrancar el proceso. Por eso vemos con preocupación que con tan poco tiempo restante ante la elección, se busque debilitar la autoridad electoral y se busque acallar a la oposición al no darle los recursos que la Constitución nos da como derecho legítimo para poder balancear el sistema electoral. Y por eso creo que esto es atemporal. O sea, habrá muchos gobiernos, a veces gobernará un partido, a veces gobernará otro, a veces tendremos un corte más de derecha, a veces más de izquierda, pero lo que debemos garantizar es el derecho a opinar, el derecho a alzar la voz, el contrapeso político que le dan los partidos al sistema. Creo que es lo que estamos salvaguardando el día de hoy. Por eso vemos con esperanza, con mucha esperanza el 2024, porque sabemos que la gobernante actual cuenta con un desgaste alto. Sabemos que el Partido Acción Nacional es un partido hoy en ascenso en cuanto a en cuanto a la percepción de la ciudadanía, en cuanto a lo atractivo que hoy resultamos al ser el partido que más está oponiendo al autoritarismo de Morena. Por eso lo vemos con esperanza, pero lo vemos con preocupación también, porque pareciera que el régimen militarizado en el que nos vamos a encontrar, pues también prácticamente le abre la puerta al ejército para poder hacer lo que sea en las elecciones. O sea, y creo que eso es algo peligrosísimo. Sabemos que el ejército ha tenido nexos con el crimen organizado, espía periodistas, espía feministas. Sí, hay como que... Espía partidos políticos de oposición. Tan cercano a la elección, pues es algo que nosotros vemos como un foco rojo, tendiendo a lava volcanizada. Claro, pues será un escenario muy complejo, veremos cómo avanza y seguramente tendremos más comunicaciones en este espacio para ir viendo cómo evoluciona y esperemos que se pueda lograr, haya un esfuerzo de toda la sociedad, incluido del Partido Morena, por fortalecer a las instituciones y pensar a futuro, no pensar nada más en el corto plazo cuando se goza del poder. Muchas gracias, Andrés Sánchez Miranda, por esta entrevista, por explicarnos cómo está hoy por hoy este asunto del financiamiento de los partidos políticos y esperamos que sigamos ahí en comunicación para darle curso a estos temas tan importantes que tienen que ver con la democracia en la Ciudad de México. Luis, a tus órdenes siempre, gracias por darme la oportunidad de dirigirme a tu auditorio. Y el PAN jamás claudicará en construir democracia, es nuestra vocación, para eso nacimos y lo seguiremos haciendo en el futuro cercano y en el lejano, independientemente de quién gobierne. Tenemos ese compromiso con la ciudadanía y nunca lo hemos defraudado. Te mando un saludo y un abrazo. Excelente, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, nos seguimos viendo.